apareció un nuevo grupo llamado Sicari que asesinaban a la gente a pleno día y en el corazón de la ciudad. Para los Sicari, cualquiera que no luchara contra los romanos era un colaborador y por lo tanto merecía la muerte. Les llamaban los Sicari por las dagas largas y delgadas que usaban en sus ataques. La primera víctima de los Sicari fue el judío más destacado de Jerusalén, el sumo sacerdote del templo. Luego se embarcaron en una ola de asesinatos, matando a ricos mercaderes por toda la ciudad. Asesinaban a muchos todos los días y el miedo de los hombres era peor que la calamidad en sí. Porque todo el mundo esperaba la muerte en cualquier momento, como en tiempo de guerra. La disposición de los Sicari y sus compañeros rebeldes a utilizar el asesinato para lograr sus fines les valió un nombre que se aplicaría desde entonces a todos los extremistas. Se les llamó fanáticos. Los fanáticos eran una de las facciones de activistas libertarios que participaron en la lucha armada contra la ocupación romana. Una de sus facciones, los llamados Sicari, inventaron el arte del terrorismo y del asesinato político. Se deslizaban entre la multitud, se paraban al lado de un judío que se suponía colaborador de los romanos, le apuñalaban en secreto y luego daban la voz de alarma. Cundía el pánico entre la multitud y el asesino escapaba y el cuerpo ensangrentado quedaba atrás para recordar a cualquier otro judío que tuviera intención de colaborar con los romanos que el precio de esa colaboración era... Con los rebeldes dispuestos a rebelarse y los demás judíos convencidos de que sería una insensatez rebelarse contra Roma, el pueblo de Jerusalén no podía estar más dividido. Entonces, el gobernador romano destrozó lo único que podía haberles mantenido unidos. Ordenó atacar el templo. En el año 67, los soldados romanos reventaron las puertas del templo de Herodes con intención de... Indignados por el ataque contra el trono de Dios en la tierra, rebeldes y no rebeldes se unieron para repeler el asalto. Luego, enfurecidos, vencieron a la pequeña guarnición romana estacionada en Jerusalén y la obligaron a huir de la ciudad. Pero Jerusalén aún no estaba listo para la visión que tenía Johanón del judaísmo. Desde las escaleras del templo, los fanáticos hicieron una declaración pública de guerra contra Roma. Convencidos de que estaban locos, muchos otros judíos decidieron tomar las armas para detener a los fanáticos. Después de una cruel guerra civil que duró una semana, los fanáticos se alzaron con la victoria. Y lo celebraron prendiendo fuego a la ciudad. Los fanáticos prendieron fuego a la casa del sumo sacerdote y a los palacios. Luego llevaron el fuego al lugar donde se guardaban los registros y quemaron todos los contratos, disolviendo así todas las deudas. Lo hicieron también para convencer a la multitud de pobres que debía dinero al templo de que se uniera a la insurrección. Indignados, los romanos y los sirios de Cesarea asesinaron a miles de judíos vecinos. En venganza, los judíos empezaron a matar a los sirios y romanos que vivían entre ellos. Los romanos instalaron sus campamentos a la vista de la ciudad, con la esperanza de que la sola visión de su poder militar convenciera a la gente de Jerusalén de que debían rendirse. Sus fuerzas estaban compuestas por 3 legiones veteranas reunidas en las guarniciones de Roma, Egipto y Siria. Llegaban armados con catapultas, arietes y máquinas de sitio, temibles armas de guerra que les habían ayudado a conquistar el mundo desde Inglaterra a Persia. La ciudad estaba rodeada no por uno, sino por 3 muros que en conjunto sumaban casi 20 metros de grosor. Y en el centro de la ciudad estaba el templo, con sus propios muros y torres, una de las fortalezas más formidables del mundo.
Los fanáticos habían empezado a luchar entre ellos por el control de Jerusalén. Cuando una banda de fanáticos invadía el territorio de otra, le infligía el peor de los castigos para ellos: quemar sus reservas de alimentos. Incendiaban casas que estaban llenas de grano y de otras provisiones, y en cuanto les obligaban a retirarse, sus oponentes les hacían lo mismo a ellos. Naturalmente, en poco tiempo, se había quemado casi todo el grano de la ciudad, que habría bastado para sobrevivir a un asedio de varios años. Al quedar diezmadas las reservas de alimentos, muchos decidieron que su única esperanza era huir de Jerusalén. Pero los fanáticos creían que Dios deseaba que toda la nación se enfrentara unida a los romanos. Proclamaron un edicto según el cual el que intentara salir sería considerado un traidor y ejecutado. Muchos morían de hambre y soportaban miserias inenarrables, porque si aparecía la más mínima sombra de alimentos en cualquier parte, estallaba una guerra. Y los amigos más queridos se peleaban entre ellos por la comida. Pronto, mucha gente se vio tan desesperada que prefirió arriesgarse a morir a manos de los fanáticos. Se escurrían por alguna puerta poco conocida de la ciudad para recoger hierbas para comer. Pero fuera de los muros de la ciudad, se arriesgaban a caer en manos de los legionarios romanos, que les trataban con gran brutalidad. Los romanos también tomaban a muchos hombres, mujeres y niños que capturaban y crucificaban. En la época del sitio de Jerusalén murieron miles de personas crucificadas. La gente de Jerusalén, obligada a elegir entre la tortura a manos de los romanos o la muerte por hambruna a manos de los fanáticos, cayó en la desesperación total. Un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernió sobre la ciudad. Los que estaban desesperados por el hambre deseaban morir y consideraban afortunados a los que ya habían muerto. Era la última oportunidad para salir vivo de la ciudad. Pero los fanáticos solo dejaban salir de la ciudad los cuerpos podridos de los muertos. Entonces, una noche llegó una procesión a las puertas de la ciudad. Eran un grupo de estudiantes cargando el cuerpo de Johanón ben Zakkai, que había predicado la paz en vez de la guerra. Johanón estaba convencido de que los rebeldes muertos de hambre ya no podían defender ni la ciudad ni el templo, y decidió que la supervivencia del judaísmo descansaba sobre sus hombros. Después de 4 meses de sitio, las legiones romanas lograron penetrar por fin el primer muro de la ciudad. Los fanáticos corrieron a enfrentarse a ellos y lucharon con gran valentía. Pero no pudieron impedir que los romanos se abrieran camino hasta el corazón de la ciudad, el templo. Los romanos llegaron hasta la Santa Casa. Entonces uno de ellos le prendió fuego. Los judíos no permitieron que nada les mermara las fuerzas, ni intentaron salvar la vida, porque su Santa Casa perecía. El trono de Dios en la tierra, y el único lugar donde se le podía adorar según la Biblia, quedó arrasado por los romanos.